Título del vídeo drama turco. Hande explota, Kerem la rechaza, Abru vuelta a True S. Secretos revelados. View superíndice 3N del vídeo Hola a todos amantes de las series turcas y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy para sumergirnos juntos en el mundo de las emociones intensas, los corazones rotos y por supuesto, el drama turco que tanto nos gusta. En este vídeo vamos a explorar esas historias donde los personajes se enfrentan a rechazos devastadores, donde las relaciones parecen llegar a un punto de quiebre, y donde nos preguntamos si realmente habrá una segunda oportunidad para el amor. Específicamente vamos a analizar algunas situaciones inspiradas en la intensidad que hemos visto en la relación superíndice 3N de Hande y Kerem, esos momentos en las series donde parece que todo está perdido, pero donde la esperanza, como un tenue hilo de luz, aún persiste. Vamos a desentrañar los secretos de True S, de esas miradas que lo dicen todo, de esos silencios cargados de significado, y de esas decisiones que cambian el destino de los personajes para siempre. Antes de que empecemos a desmenuzar estas historias llenas de pasión superíndice 3N y dolor, quiero recordarles que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo nuevo sobre nuestras series turcas favoritas. Y por supuesto, denme un me gusta si les gusta este tipo de contenido. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando vídeos para ustedes. Ahora subamos al drama. La primera serie que quiero comentarles, y que creo que encapsula muy bien esta sensación superíndice 3N de rechazo y posible reconciliación superíndice 3N, es Amor en blanco y negro. Es una serie de copyright nero romántico y dramático protagonizada por Birce Akalay y Ibrahim Condieres y Selikkol. La trama gira en torno a Asl, una doctora idealista, y Ferhat, un sicario implacable. Sus mundos chocan violentamente cuando Asl es forzada a operar a un hombre al que Ferhat ha herido, convirtió copyright dola en testigo incu superíndice 3 modo de su brutal realidad. Para mantenerla en silencio, Ferhat la obliga a casarse con Condieres copyright L, un matrimonio forzado que sienta las bases para un torbellino de emociones contradictorias. ¿Por qué copyright creo que esta serie es relevante para el tema del rechazo y la posible vuelta? Bueno, desde el principio Al rechaza visceralmente la vida de Ferhat, su violencia inherente, su falta de moralidad, todo lo que representa la oscuridad. Lo ve como un monstruo, un ser desprovisto de sentimientos y empatía. Cada encuentro es un choque frontal entre dos mundos opuestos, entre la luz y la sombra. Pero a medida que conviven, obligados por las circunstancias, Asl comienza a ver la humanidad que se esconde de True S, de esa fachada impenetrable. Descubre la historia de True S del sicario, las heridas que lo marcaron y lo llevaron a elegir ese camino. Ferhat, por su parte, también copyright lucha contra sus sentimientos por Asl, creyendo que no la merece y que solo la pondrá en peligro. Se debate entre el deseo de protegerla y la certeza de que su amor es una condena para ella. Este rechazo inicial es fundamental, ya que construye una tensión superíndice 3N palpable que se mantiene a lo largo de toda la serie. Es como un resorte que se tensa cada vez más, amenazando con romperse en cualquier momento. Hay momentos en los que Asl está dispuesta a dejarlo todo, a huir de esa vida, a buscar la paz lejos de la tormenta que representa Ferhat, pero el destino, o bien el amor, la mantiene atada a Condieres copyright L. Y es esta lucha constante entre el rechazo y la atracción superíndice 3N, entre el miedo y la esperanza, lo que hace que Amor en blanco y negro sea tan adictiva. Es una montaña rusa de emociones que te atrapa desde el primer episodio. Además, las actuaciones de Birce Akalay y Ibrahim Condieres y Selikkol son simplemente magistrales, transmitiendo toda la complejidad emocional de sus personajes. Logran que te identifiques con sus dilemas, que sientas su dolor y que anheles su felicidad. Un dato interesante sobre esta serie es que la química entre los actores era tan fuerte fuera de pantalla, que muchos fans esperaban que su relación superíndice 3N se trasladara a la vida real. La intensidad de sus escenas, la forma en que se miraban y se conectaban, alimentó superíndice 3 los rumores y la ilusión superíndice 3N de sus seguidores. Ahora pasemos a otra serie que explora el tema del rechazo desde una perspectiva diferente, Karasevda. Esta serie, protagonizada por Burak Uzuparrafoybit y Neslihan Atagul, es un melodrama clásico que te robaron el aliento.
La historia se centra en Kemal, un joven de clase trabajadora, un ingeniero brillante con un futuro prometedor, y Nihan, una chica rica, una artista con un espíritu libre y rebelde. Se enamoran profundamente, un amor puro e incondicional que florece a pesar de las diferencias sociales y las presiones familiares. Pero su amor se ve amenazado por las diferencias sociales y las maquinaciones de Emir Kozkoilu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan, un villano maquiavu copyright lico capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quiere. El rechazo a QU no es tanto un rechazo personal, una falta de atracción superíndice 3N o de deseo, sino un rechazo impuesto por las circunstancias, una barrera infranqueable levantada por el destino. Nihan se ve obligada a casarse con Emir para salvar a su familia de la ruina, para evitar que su hermano termine en la cárcel, un sacrificio que la marcará para siempre. Esta decisión superíndice 3N rompe el corazón superíndice 3N de Kemal y lo sume en la desesperación superíndice 3N. Este rechazo la persigue a lo largo de toda la serie, ya que nunca deja de amar a Kemal. Vive atrapada en un matrimonio infeliz, soñando con el día en que pueda volver a estar con el hombre que realmente ama. U con diéresis por 1000 por su parte se consume por el dolor y la venganza, dedicando su vida a ascender socialmente para poder recuperar a Nihan. Se convierte en un hombre de negocios exitoso, pero su corazón superíndice 3N sigue anclado en el pasado. Karasebda es una historia sobre el amor que desafió las barreras, sobre el sacrificio y sobre la imposibilidad de olvidar el primer amor. Es un relato agridulce sobre las decisiones que nos cambian para siempre y sobre las oportunidades perdidas. La serie es llena de momentos desgarradores en los que Kemal y Nihan se ven obligados a elegir entre su amor y su deber, entre su felicidad y el bienestar de sus seres queridos. Y es precisamente esta tensión superíndice 3N constante lo que la convierte en una de las series turcas más exitosas a nivel internacional. La historia te atrapa desde el principio y te mantiene en vilo hasta el último episodio. Un dato curioso sobre Karasebda es que ganó superíndice 3 el premio Emmy Internacional a la mejor telenovela en 2017, convirtió Copyright 2 en la primera serie turca en recibir este prestigioso galardón superíndice 3N. Este premio confirmó superíndice 3 el con diéresis copyright sito de la serie y la consagró superíndice 3 como una de las mejores producciones turcas de todos los tiempos. Otra serie que me parece importante mencionar cuando hablamos de rechazo y posibles reconciliaciones es Medcezir. Esta serie, protagonizada por U con diéresis Ayatay Ulusoy y Serine Isarkaya, es una adaptación superíndice 3N turca de la serie estadounidense DOC. La historia sigue a Yaman, un joven problemático que es acogido por un abogado adinerado y comienza una nueva vida en un barrio exclusivo de Estambul. Se le da una segunda oportunidad para escapar de la pobreza y la delincuencia. Ayu conoce a Mira, una chica popular y privilegiada que es comprometida con otro hombre, un joven adinerado y exitoso que parece tener todo lo que una chica podrá desear. El rechazo en Medcezir se manifiesta de varias formas. Primero, Yaman es rechazado por la sociedad debido a su origen humilde y su pasado conflictivo. Es visto como un intruso o un forastero que no pertenece a ese mundo. Segundo, Mira lucha contra sus sentimientos por Yaman debido a su compromiso y a la presión superíndice 3N de su familia y amigos. Tiene miedo de lo que dirán N, de perder su estatus social y de decepcionar a sus seres queridos. Este rechazo social y personal crea una dinámica compleja y llena de drama. A medida que Yaman y Mira se acercan, deben enfrentarse a numerosos obstáculos y superar sus propios miedos e inseguridades. Su amor se convierte en un desafío constante, en una lucha contra las convenciones sociales y las expectativas familiares. Medcezir es una historia sobre la superación superíndice 3N personal, sobre la búsqueda de la identidad y sobre el poder del amor para romper barreras sociales. Es un relato inspirador sobre la importancia de seguir tus propios sentimientos y de no dejar que nadie te defina por tu origen o tu pasado. Un dato interesante sobre Medcezir es que lanzó superíndice 3 a la fama a con diéresis Ayatay Ulusoy y Serine Isarkaya, convirtió copyright dolos en dos de los actores populares y cotizados de Turquía. La química entre ellos era innegable y la serie se benefició superíndice 3 mucho de su talento y carisma. Su romance en la pantalla traspasó superíndice 3 la ficción superíndice 3N y se convirtieron en una de las parejas queridas por el público turco. Ahora quiero hablarles de una serie que aunque no se centra exclusivamente en el rechazo amoroso, explora el tema de la decepción superíndice 3N y la traición superíndice 3N de una manera muy intensa, U con diéresis Ukur.
Esta serie, protagonizada por Aras Bulut Grado Sinemli, es un drama de acción superíndice 3N que sigue a la familia Koupárrafo Oval, que controla el peligroso barrio de Ukondieres y Sukur en Estambul. Un clan mafioso con sus propias reglas y CEU superíndice 3 digos de honor. Yamal Párrafo, el hijo menor de la familia, regresa a Ukondieres y Sukur después copyright de aún más menos os de ausencia y se ve obligado a asumir el liderazgo del clan tras la muerte de su padre y su hermano mayor. El rechazo en Ukondieres y Sukur se manifiesta a trabu copyright de la traición superíndice 3N y la desconfianza. Yamal Párrafo debe lidiar con enemigos poderosos que quieren arrebatarle el control de Ukondieres y Sukur, pero también copyright N con miembros de su propia familia que conspiran contra Ukondieres y copyright L. Sus propios tuos y primos ambicionan el poder y N dispuestos a traicionarlo para conseguirlo. La serie llena de giros inesperados y momentos de alta tensión superíndice 3N en los que Yamal Párrafo debe cuestionar sus lealtades y tomar decisiones difíciles. Debe elegir entre su familia y su deber, entre el amor y la venganza. Ukondieres y Sukur es una historia sobre la familia, el honor y la lucha por el poder. Es un retrato crudo y realista de la vida en los barrios marginales de Estambul, donde la violencia y la corrupción superíndice 3N son el pan de cada día. Un dato curioso sobre Ukondieres y Sukur es que se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 menocultural en Turquía, generando un gran impacto en la sociedad y en la cultura popular. La serie aborda temas como la pobreza, la violencia y la corrupción superíndice 3N, lo que la convierte en una crítica social contundente. Sus personajes se convirtieron en iconos populares y sus frases se viralizaron en las redes sociales. Por último, quiero hablarles de Sen Ukondieres y Salkapm, protagonizada por Hande Párrafo y Kerem Bürsin. Su copyright que muchos de ustedes NAQ por este título y la mención superíndice 3N de Hande y Kerem, y aunque esta serie tiene muchos momentos dulces y románticos, también copyright N hay instantes de rechazo y malentendido. Eda, una joven florista con un espíritu independiente y soñador, se ve obligada a pasar 2 meses fingiendo estar comprometida con Serkan Bolat, un exitoso arquitecto, un hombre frío y distante con una obsesión superíndice 3N por el trabajo, a cambio de una beca para terminar sus estudios. Aunque al principio su relación superíndice 3N es puramente contractual, una simple estrategia para lograr sus objetivos, Eda y Serkan comienzan a sentir algo el uno por el otro. Su relación superíndice 3N evoluciona de un acuerdo comercial a una amistad y, finalmente, a un amor inesperado. Sin embargo, sus diferencias de carácter y las maquinaciones de terceros complican su relación superíndice 3N. Serkan tiene dificultades para expresar sus emociones y Eda se siente frustrada por su actitud controladora. Hay momentos en los que Serkan rechaza a Eda por miedo a enamorarse, a mostrar su vulnerabilidad y a perder el control. O en los que Eda se siente herida por la actitud fría y distante de Serkan, por su incapacidad para abrirse y confiar en ella. Pero a pesar de estos obstáculos, su amor siempre encuentra la manera de florecer. Su conexión superíndice 3N es demasiado fuerte para ser negada y su química es innegable. Sen Ukondieres y Salkapm es una comedia romántica que te hará reír, llorar y suspirar. Es una historia ligera y entretenida sobre el amor, la amistad y la importancia de ser fiel a uno mismo. Un dato interesante sobre Sen Ukondieres y Salkapm es que catapultó superíndice 3 a Hande Párrafo y Kerem Bürsin a la fama internacional, convirtió copyright Dolos en una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca. Su química era tan palpable que su relación superíndice 3N trascendió superíndice 3 la pantalla y se convirtieron en pareja en la vida real. Su romance fue celebrado por sus fans en todo el mundo y se convirtieron en un símbolo de amor y felicidad. Es importante destacar que aunque muchas de estas series turcas exploran el tema del rechazo, también copyright N nos muestran la importancia del perdón superíndice 3N, la reconciliación superíndice 3N y la segunda oportunidad. Nos recuerdan que el amor puede superar cualquier obstáculo y que incluso los corazones rotos pueden volver a sanar. Nos enseñan que el perdón superíndice 3N es un acto de valentía y que la reconciliación superíndice 3N es posible incluso después copyright de las peores traiciones. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por estas intensas series turcas. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que hayan encontrado alguna serie nueva para agregar a su lista de pendientes.
Hemos visto CU superíndice 3 Mo el rechazo, en sus diversas formas, puede ser un catalizador para el drama, la pasión superíndice 3N y la evolución superíndice 3N de los personajes. Desde el rechazo social hasta el rechazo personal, estas historias nos muestran la complejidad de las relaciones humanas y la capacidad del amor para superar cualquier adversidad. Nos invitan a reflexionar sobre nuestros propios miedos y prejuicios y a creer en el poder de la según.